Compatriotas, hoy 12 de diciembre alzamos la voz con un mensaje claro y firme al gobierno de Venezuela. Desde hace años los trabajadores venezolanos han soportado una grave crisis de ingresos, mientras el salario mínimo se encuentra muy por debajo de la canasta básica familiar, y todo el mundo lo sabe. Incluso el ingreso ese que aprobó el gobierno también está 5 o 6 veces más bajo que lo que establece la canasta básica en el marco del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo debe ser suficiente para cubrir al menos el costo de una canasta básica. Es una disposición que no es letra muerta. La gente no se olvida de eso. Es una garantía social, ¿vale? Y económica para la clase trabajadora. Para ilustrar el contraste, observemos, por tomar un punto de referencia, no es el mejor del mundo para que sepa, es un punto de referencia, la política de México, donde recientemente vimos a la presidenta Claudia con fundamentos económicos sólidos, que los aumentos salariales no generan inflación y espantan la inversión extranjera. Vamos a ver el video. 12% de incremento al salario mínimo. Este es el incremento en el salario mínimo. Durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo, y nuestro objetivo, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI. El nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, disminuye pobreza, mejora la calidad de vida de las y los mexicanos. Este ejemplo debería ser una lección para quienes, desde el mismo gobierno venezolano, insisten en posponer los ajustes salariales bajo excusas repetitivas. Exhortamos al presidente Nicolás Maduro, ¿vale? Estamos en diciembre, a que antes del 10 de enero de 2025 presente un plan de ajuste del salario mínimo para garantizar la estabilidad política a partir del 10 de enero. No puede seguirse gobernando en el país sobre la base de un salario de miseria, mientras las necesidades del pueblo se agravan día a día. En este contexto, vamos a escuchar un video. Nuevamente apareció el diputado Jesús Farías, y cada vez que aparece, 7 años apareciendo y diciendo lo mismo, no tiene mejor discurso, evidentemente. Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. 7 años consecutivos diciendo que el salario se aumentará cuando mejoren los ingresos petroleros y la producción de PDVSA mejore también. Por favor, veamos el video. A medida que la economía vaya recuperándose y las cuentas vayan generando, las cuentas financieras del país, las finanzas públicas vayan generando la fortaleza requerida, esto se traducirá sin lugar a dudas, no quepa la menor duda, a los trabajadores. La única garantía que tienen los trabajadores de que sus salarios sean reivindicados es que aquí haya un gobierno de la revolución bolivariana. La otra sería una enorme irresponsabilidad que cualquiera pudiera anunciar aumentos salariales sin tener todas las variables financieras y económicas a mano, que son las que pueden determinar que esa decisión se pueda dar. Para que haya aumento salarial, aquí y en cualquier país del planeta, tiene que haber por lo menos 2 condiciones. Una de ellas, capacidad de generación de ingresos para poder distribuirlo en los trabajadores, y número 2, la voluntad política del gobierno para poder aplicar esa medida. Bueno, la voluntad política está dada, absolutamente garantizada, y lo demostramos en el pasado y lo vamos a demostrar en el futuro. Y ahora estamos creando la segunda condición, que es precisamente la generación de los ingresos que vamos a distribuir en nuestro país. Esa declaración es un insulto a la inteligencia de los venezolanos. ¿Hasta cuándo la producción de PDVSA será la excusa perfecta para no ajustar el salario mínimo, ¿vale? Desde el 2015 la producción ha fluctuado, pero nunca se ha convertido en mejoras salariales. Decir que el salario depende de la renta petrolera revela una política económica rentista, desfasada y cruel con los trabajadores. Jesús Farías. ¿Acaso los funcionarios públicos y altos cargos del gobierno esperan por la recuperación de PDVSA para aumentar sus propios sueldos? ¿Acaso los diputados, los ministros, viceministros
esperan porque aumenten la producción petrolera para tener unos recursos ahí para dársela a Dolce Vita. No, ellos disfrutan de privilegios salariales, bonos en dólares y otros beneficios que la clase trabajadora no recibe, y tú sabes muy bien que es así. La tesis de Jesús Farías perpetúa la desigualdad. No podemos permitir que los ingresos de los trabajadores estén sujetos a la volatilidad del mercado petrolero. La economía venezolana debe diversificarse, sí, es verdad, y mientras eso ocurre, se deben garantizar mecanismos de ajuste automático del salario mínimo. Eso lo dice la Constitución, tomando como referencia indicadores clave de la economía, entre otros, te dice ahí, entre ellos la canasta básica, pero también otros indicadores. Para salir de esa trampa de la dependencia petrolera, yo le propongo una hoja de ruta inspirada en mi tesis doctoral recién aprobada con validación científica. Ahí está la hoja de ruta. Se basa en los modelos económicos de los países con altos niveles de distribución de ingresos. Los 10 países los teoricé, los analizamos, los evaluamos, su comportamiento en los últimos 20 años, y nos está develando un comportamiento inédito. Son países que distribuyen los ingresos en función de los trabajadores como proporción del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se llama el PIB por el lado del ingreso, pero tomando en cuenta el porcentaje que se destina a la remuneración de empleados en función de la economía, en función del impulso, lo que se llama el consumo interno. Esa es la clave. Hay países como Francia, países como Suiza, Canadá, Alemania, la misma China está en ese grupo de los 10 países que mejor han distribuido los ingresos en los últimos años. Esos países no esperaron a que una industria en particular mejore para ajustar salarios, no tiene nada que ver con bloqueos, no. En cambio, tienen políticas de ajustes automáticos basados en el comportamiento del PIB. El PIB aumenta, chicos, no está diciendo que el PIB está aumentando permanentemente. Bueno, también aumenta la inflación y el costo de la vida. Este modelo se puede adaptar a Venezuela bajo la siguiente fórmula. Escúchalo bien, Jesús Farías, escúchalo bien, Gabinete Económico. Ajuste multidimensional del salario mínimo. La fórmula de ajuste debe considerar 7 variables económicas: la inflación, costo de la canasta básica familiar, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto, la relación entre la liquidez monetaria y las reservas internacionales, la variación del precio del petróleo y las tasas de desempleo. Son variables que reflejan la realidad económica nacional y su interacción sistémica. Cada vez que varíe esas variables, tiene que ajustar el salario. Ese es el artículo 91. Claro. Se debe establecer un sistema de ajuste automático semestral o trimestral que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación y la devaluación. Grábense eso. Se requiere un debate nacional, hermano, inclusivo, donde participen sindicatos, académicos, empresarios, economistas, trabajadores, para acordar una política salarial sostenible, permanente y basada en criterios técnicos, no emocionales. Bueno, hoy toca un bono futuro, bono felicidad, bueno, bono electoral, bono risa, bono lo que sea, bono. No es así, es criterio técnico, porque el hambre es un problema que se resuelve técnicamente, no es políticamente. Bueno, como me votaron por mí, comen, como no votaron por mí, no comen, no es así. El pueblo venezolano merece una economía que priorice a su gente, ¿vale? Y no a la renta petrolera, ojo, porque la estabilidad política que busca el gobierno de Nicolás Maduro para el 10 de enero ese de 2025, es un día importante para el país, bueno, será solo posible con justicia salarial. No más excusas, no más promesas vacías. La historia nos juzgará por lo que hacemos hoy, recuérdense eso. Y lo que se ha hecho no es beneficioso para los trabajadores. Que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar como lo manda la Constitución. Ese es el artículo 91. Grábense eso, sean justos, porque el 10 de enero se van a juramentar y van a decir: voy a juramentarme para cumplir la Constitución. Y no la han cumplido desde el 2015, porque han pagado salario mínimo por debajo de la canasta básica. Más nada.